vamos a hablar de una historia poco conocida, pero absolutamente fascinante. 1807. Imaginad a más de 13.000 soldados españoles destinados en Dinamarca, a miles de kilómetros de su país, luchando junto al ejército de Napoleón. Sin embargo, pocos meses después acabarían protagonizando una de las operaciones de escape más sorprendentes de la historia militar española. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias sin pretensiones. Antes de empezar, os recordamos que podéis seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales, donde nos encontraréis con el mismo nombre. Allí podéis encontrar información sobre nuevos posts, episodios del podcast y muchas más historias curiosas. Y como siempre, Toño nos acompaña para contarnos esta espectacular historia. Toño, esto promete. Ya te digo, 13.000 españoles acantonados en el Báltico, en puertos daneses y hanseáticos. Fue conocida como la División del Norte, mandados por el Marqués de la Romana y destinados inicialmente a colaborar con las fuerzas francesas en el bloqueo contra Inglaterra. Estamos situados. Guerras napoleónicas y soldados españoles luchando en el bando francés. Y la primera pregunta es del libro. ¿Qué hacían miles de soldados españoles en Dinamarca en 1807? Pues muy fácil. España era aliada de Francia por los tratados firmados con Napoleón y colaboraba en el bloqueo continental contra Inglaterra. Como parte de esta alianza, Napoleón pidió tropas españolas para controlar el norte de Europa. Hoy hay que recordar que precisamente por este motivo, el bloqueo de Inglaterra, España permitiría la entrada de miles de soldados franceses para llegar a Portugal, gran aliado de los ingleses, y que luego se quedarían como invasores en nuestro país. Entonces, España envió esas tropas de manera voluntaria. Sí, oficialmente sí, aunque en realidad Napoleón tenía intereses ocultos. Sin embargo, esta exigencia francesa respondía a una triple intención: obtener apoyo militar para la campaña del Báltico, vaciar España de tropas para facilitar su futura ocupación, que es lo que he comentado antes, y retirar de Italia a las fuerzas españolas que sostenían el reino de Etruria, cuyo trono Napoleón deseaba para su hermana Elisa. Ay, Napoleón. Todo un estratega y de poco fiar, ¿eh? ¿Pero de cuántos soldados estamos hablando? Pues fueron unos 13.000 hombres, repartidos entre la división de Etruria y la división del norte, bajo el mando del Marqués de la Romana. El viaje fue largo, atravesando Italia, Francia y Alemania hasta llegar al Báltico. La primera unidad enviada fue la división de Etruria, que en abril de 1807 partió hacia el norte con algo más de 6.000 hombres. Posteriormente, durante el verano, salieron de España otras unidades que conformaron la división del norte que hemos mencionado antes, con unos 8.800 soldados. A finales de 1807, España se encontraba prácticamente desguarnecida y sin fuerzas operativas capaces de oponerse a una invasión, lo que facilitó enormemente la posterior ocupación francesa. ¿Pero llegaron realmente a combatir? Sí, participaron en la toma de Stralsund y demostraron ser tropas eficaces y disciplinadas, ganándose incluso el reconocimiento francés, a pesar de las reticencias iniciales de sus mandos. Me da la sensación de que en algún momento cambia completamente la situación. Pues mira, cuando Napoleón invade España en 1808, obliga a abdicar a Carlos IV y a Fernando VII y coloca en el trono a su hermano José Bonaparte. Mientras tanto, los soldados españoles siguen en Dinamarca sin conocer lo que está ocurriendo debido a la censura. Y la romana empezó a mosquearse con la actitud francesa, la censura y la dispersión de las tropas españolas para neutralizarlas y evitar que pudieran reaccionar ante los acontecimientos que se preparaban en la península, que eso él no lo sabía. ¿Y cómo fue esa dispersión? ¿Dónde estaban acantonados nuestros soldados? Las tropas españolas se distribuyeron principalmente entre la península de Jutlandia, la isla de Fionia y la isla de Zelanda. En Jutlandia quedó el segundo jefe del cuerpo expedicionario, el general Kindeland, de origen irlandés y claramente afrancesado, al mando de varias unidades. En Fionia se estableció el cuartel general de la Romana, mientras que el batallón de infantería ligera de Cataluña fue enviado a la pequeña isla de Langeland, que acabaría desempeñando un papel crucial. Solo una brigada de 6 batallones de los regimientos de Guadalajara y Asturias permaneció agrupada en Copenhague, donde combatió con éxito a suecos e ingleses, a los que expulsaron de Zelanda, aunque siempre bajo mando francés, concretamente del general Goigon. ¿Cómo consiguen enterarse de que hay algo raro? Pues por la prensa danesa, oficiales enviados secretamente a España y agentes británicos.
Cuando la romana conoce la verdad, comprende que ahora está colaborando con quien ha invadido su propio país. La romana comprendió la magnitud de la traición y decidió actuar. Contactó secretamente con la escuadra inglesa y comenzó a planear la repatriación de sus hombres, consciente de que el éxito dependía del secreto absoluto y de ganar tiempo aparentando lealtad a los franceses. Aquí empieza casi una historia de espionaje, ¿verdad? Exactamente. La romana comienza a fingir lealtad a Napoleón mientras organiza en secreto una evacuación con ayuda británica. ¿Y cómo contacta con los ingleses sin levantar sospechas? Pues a través de intermediarios, entre ellos el sacerdote escocés James Robertson, que se hizo pasar por comerciante. La romana logró establecer contacto con agentes británicos. El encuentro inicial, rodeado de sospechas mutuas, ha pasado a la historia por un detalle casi novelesco. Para demostrar su identidad y sus intenciones, el misterioso comerciante utilizó como contraseña un verso del poema del Mío Cid. El español rápidamente lo reconoció, pues años atrás había discutido varias veces sobre ese verso con su amigo Hugman Freer, antiguo embajador británico en Madrid. Esto disipó las dudas de la romana, ya que el misterioso comerciante era un enviado del gobierno inglés. Parece sacado de una película esto que nos cuentas. Y sin embargo ocurrió realmente. Sí, ¿cómo consiguen escapar miles de soldados vigilados por franceses y daneses? La romana concentra discretamente las tropas en la isla de Langeland. Después, con la ayuda de la Royal Navy, embarcan entre el 21 y el 23 de agosto de 1808. ¿Y consiguieron volver todos? No, regresaron alrededor de 8.600 soldados, además de oficiales, mujeres y niños. Más de 5.700 se quedaron atrás y fueron hechos prisioneros por los franceses. Esto me recuerda que 132 años más tarde, en las playas de Dunkerque, se viviría una escena parecida cuando quienes salían eran británicos mayoritariamente. Han corrido ríos de tinta vendiendo esta huida como una victoria y hasta han hecho una película en 2017 dirigida por Christopher Nolan y con protagonistas como Kenneth Branagh y el Peaky Blinders Cillian Murphy. Bueno, ya sabemos que el marketing británico y estadounidense es muy superior al nuestro. Y ya que te has metido en el cine, hay otra película, La Gran Evasión, de 1963, protagonizada por Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, Richard Attenborough y otros grandes actores, basada en los hechos sucedidos en el campo de prisioneros de guerra del Stalag Luft III, con una banda sonora mítica y pegadiza. Bueno, es que ya sabes, marketing precisamente a nosotros nos falta un poco. Es verdad, pero el volumen y la magnitud de Dunkerque es extraordinaria. Pero sí, fue un antecedente. El caso es que en condiciones extremadamente adversas, volvemos a nuestro hilo, la romana logró rescatar a 2/3 del cuerpo expedicionario español del Báltico, en una de las operaciones más audaces y significativas de la historia militar española de la época napoleónica. Explícanos un poco más. ¿Por qué se considera una operación tan importante en la historia militar española de la época napoleónica? Porque permitió recuperar miles de soldados experimentados justo cuando España luchaba contra la invasión francesa. Además, supuso un importante fracaso político y militar para Napoleón y un éxito estratégico para Gran Bretaña. Tengo una curiosidad. ¿Qué fue del Marqués de la Romana? Pues regresó a España y continuó luchando en la Guerra de Independencia hasta su muerte en 1811. Su nombre quedó unido para siempre a esta extraordinaria operación. Bueno, estamos llegando al final del episodio y creo que no hemos dicho el nombre del marqués. Es verdad. Ahí lo tienes. Pedro Caro y Sureda, tercer marqués de la Romana. Bueno, pues después de conocer esta historia resulta sorprendente que sea realmente tan poco conocida. Miles de soldados españoles atrapados en el norte de Europa, una operación secreta, espías británicos, contraseñas sacadas del Cantar del Mío Cid y una espectacular evacuación por mar. Sin duda, uno de los episodios más increíbles de la Guerra de la Independencia. Toño, gracias por ayudarnos a descubrir esta aventura histórica. Historias como esta nos recuerdan que la historia está llena de episodios sorprendentes que muchas veces pasan desapercibidos. Muchas gracias y ya sabéis, si os ha parecido interesante podéis leer el post que hay en el blog con el mismo título, donde Toño también nos cuenta más detalles sobre este episodio de la historia. Gracias también a todos los que nos habéis escuchado y nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo nuevas historias que merecen ser contadas. ¡Hasta pronto!